Aleluya. Gloria a Dios. Os pediría por favor que rompamos con todo impedimento del diablo y podamos estar unánime y apaguemos los teléfonos y todas las frecuencias y las sintonías que nos puedan distraer de la palabra del Señor, que es la más importante para nuestra vida, es lumbrera a nuestro camino y lámpara a nuestros pies. Amén. Quería tengo el sentir en mi corazón que nos pusiéramos de acuerdo como una sola persona y pudiéramos orar por este niño, Julen, para que el Señor haga un milagro y a través de ese milagro Él se pueda glorificar, de que para Él no hay nada imposible, porque de una situación mala Dios la usa para que pueda haber bendición y pueda salir de ahí algo bueno, y muchas personas a través de ese testimonio puedan conocer la gracia y el poder de Dios. Yo lo siento así en mi corazón, no sé qué es lo que Dios va a hacer, pero quería que oráramos por ello y por la palabra en esta mañana. Señor, te ponemos a este niño, Julen, en el nombre de Jesús, para que tú, Señor, te valgas de esta situación y puedas obrar un milagro para tu gloria y tu honra. Señor, queremos bendecirte, queremos pedirte que tú traigas paz, Señor, a esa familia. Señor, que tú guardes y protejas a ese niño en medio de ese pozo de desesperación. Señor, tú tienes la llave para poder sacarlo de ahí. Te pedimos por esos obreros que están trabajando, que tú los bendigas, Señor, y obres el milagro. Si a ti te place, sabemos que tú puedes hacerlo, y que se haga tu voluntad y no la nuestra, Padre. Te pedimos por la palabra, me presento delante de ti como barro para que tú seas el que hable y el que dirija este culto. Poder de tu Espíritu Santo, que vengas trayendo convicción de pecado, arrepentimiento genuino a nuestras vidas. Queremos acercarnos a ti confiadamente, al trono de tu gracia, para obtener el oportuno socorro que tanto necesitamos cada día para nuestras vidas, porque cada día pecamos. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, las cosas que no te agradan de nosotros, y ayúdanos cada día a pasar a esa dimensión, a dar ese siguiente paso de fe y de santidad hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo había puesto como título la palabra que el Señor me había dado, la obediencia. Qué importante es obedecer al Señor. Qué importante es que podamos tener un corazón rendido y obediente a su palabra, obediente a su propósito. La consecuencia de la bendición o de la maldición que pueda haber en nuestra vida es obedecer o desobedecer. Es hacer la voluntad de Dios o hacer nuestra propia voluntad. El Señor nos ha dado un libre albedrío para que nosotros escojamos. Él nos ha hecho libres para que podamos decidir por la vida o por la muerte, por la bendición o por la maldición. Por eso siempre el Señor nos anima a que le obedezcamos. Nos enseña a través de su palabra, nos da sus promesas. Él pone en nuestra mano las herramientas para que podamos obtener la salvación para nuestras vidas. Por eso necesitamos obedecer, necesitamos un corazón sensible para poder percibir qué es lo que Dios nos está hablando y poder ponerlo en práctica. Cuando una persona es desobediente, no ve. Cuando una persona está en desobediencia, no ve más allá de la realidad, de lo que Dios quiere mostrar a su vida, de lo que Dios quiere hacer con esta persona, porque el velo del pecado no le deja ver. Pero en el momento que decidimos obedecer a Dios, en el momento que decidimos renunciar al pecado, en el momento que decidimos renunciar a la esclavitud, al escaparate de este mundo, y decidimos abrirle nuestro corazón al Señor, desde ese momento cae bendición sobre nuestras vidas.
Ahí de ese momento Dios nos da la autoridad para que podamos ejercer la palabra de Dios y se haga viva en nosotros. Dios quiere que la palabra de Dios se haga viva en nosotros y podamos tener la autoridad de su parte para poder obtener la bendición, para poder recibir el fruto de la salvación, poder obtener la corona de la vida. Dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 14, a partir del versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas: Señor, ¿cómo es el que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, es el que os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Amén? Podemos conocer a dos tipos de personas: los que tienen los mandamientos de Dios y los guardan, o los que no. Aquí claramente dice el Señor que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que ama realmente a Dios, ese es el que realmente respeta al Señor y le tiene como el mayor tesoro. Tenemos que tener a Jesucristo como el mayor tesoro de nuestra vida, para que la bendición no se nos escape. Tenemos que agarrar la bendición que Dios nos da con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Sobre todas las cosas, cada vez que queremos dar un paso hacia el Señor, siempre va a haber impedimento, siempre va a haber lucha, siempre va a haber algo que se quiera oponer a que tú recibas y a que tú no obedezcas al Señor. Pero por encima de todo eso tenemos que estar nosotros, nuestra decisión de poder guardar la palabra de Dios, de poder posicionarnos en la vida y decir sí a ti, Jesucristo, y poder agarrar la cruz cada día y hacer su voluntad. Que el Señor ponga un corazón sensible cada día en nosotros. Que el Señor cada día ponga la sensibilidad en nuestra vida para poder escuchar su voz. No se trata de saber mucho de la Biblia, de ser un doctor de la palabra. Se trata de tener el Espíritu Santo activo a través de la oración, a través de una relación personal con Él, a través de intimar con Jesús, de tenerle como tu amigo. En cada paso que tú des, cada cosa que tú hagas, poder intimar con Jesús, aquel que murió por ti y por mí. Ese es el mayor ejemplo que podemos tener en nuestra vida, es Jesucristo. Jesucristo, a través de un ayuno de 40 días, fue tentado en el desierto y Él utilizó la palabra del Señor. El enemigo le tentaba y Él respondía con la palabra del Señor, obedecía. Dice: todos estos reinos te entregaré si postrado me adorares. Y el Señor, ¿qué dijo? Solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque solamente Jesús tiene palabra de vida eterna. Amén. Solamente en Él podemos encontrar la salvación. Por eso Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Él tiene que ser el centro de nuestro corazón y de nuestra mente. Que Él pueda hacerse dueño de nuestra vida para que podamos hacer su agradable y perfecta voluntad en cada momento. Y respondió Jesús: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará,
y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué bueno poder hacer morada con Jesucristo. No hay mayor... La verdad es que no hay palabras para poder definir cuando la gracia del Señor está sobre tu vida, cuando el Señor reposa sobre tu corazón y te enseña cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso se revela a los que le aman, a los que han posicionado su vida y han decidido entregar su corazón a Cristo por completo. El Señor va a hacer grandes cosas. Por eso os animo en esta mañana a que obedezcamos al Señor para poder recibir grandes bendiciones. Y si estás obedeciendo al Señor, como yo, podamos pasar al siguiente nivel de santificación. Podamos cada día pasar y subir ese escaloncito, porque Dios no quiere que te quedes en el estado en el que estás. Dios quiere perfeccionarnos cada día y Él se perfecciona a través de la obediencia en nosotros. Por eso necesitamos obedecer por encima de todas las cosas, por encima de cada tentación, por encima de cada prueba, cada cosa que venga a golpear tu vida. Obedécele a Él, porque detrás de todo eso hay bendición. Detrás de todo eso hay un milagro. Por eso es importante obedecer al Señor. La obediencia a Dios traerá fruto. Traerá fruto a través de tus obras. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Por eso debemos de ejercitar y tener una fe en acción. Es muy diferente estar en la obra de Dios que estar con el Dios de la obra. Dios nos ha llamado a que estemos con el Dios de la obra, no en la obra de Dios. Por eso debemos de obedecer al Señor sobre todas las cosas, para que te vaya bien. ¿Cómo debe de ser la obediencia a Dios? ¿Cómo debe de ser nuestra obediencia al Señor? Yo he marcado 3 puntos importantes, y una muy importante es que debe de ser consultiva. La obediencia a Dios debe de ser consultiva, debe de ser inmediata y debe de ser gozosa. Si Dios nos pide algo, debemos de consultar a ver cuál es la mejor fórmula, cuál es la mejor solución, y para eso Dios ha establecido autoridades. Dice que toda autoridad está puesta por Dios. Entonces nosotros debemos de apoyarnos en nuestras autoridades. No podemos vivir en la república independiente como hacen muchos. Nosotros debemos de estar sujetos los unos a los otros. Obedezcámoslos los unos a los otros. Y eso es vivir en obediencia. Eso es vivir agradando a Dios. Debe de ser consultiva, debe de ser inmediata. Hay una historia de un padre que le dijo a los 2 hijos que fueran a trabajar. Uno dijo que no iba a ir y el otro dijo que sí iba. El que dijo que sí iba no fue, y el que dijo que no iba a ir, al final arrepentido fue. ¿Quién es el que hizo la voluntad del Señor? Para mí, de primera mano, ninguno lo hizo. Los 2 pecaron, los 2 metieron la pata, porque la obediencia a Dios tiene que ser inmediata y gozosa. No puede ser de otra manera si queremos agradar al Señor. Tiene que ser inmediata y gozosa. Pero de los 2, el que salió mejor parado fue el que se arrepintió, se tornó de su mal camino y decidió obedecer al Padre. Y así somos nosotros. Cada día pecamos, cada día fallamos, cada día desobedecemos, cada día tenemos un pensamiento malo, soltamos una palabra que no debemos de decirla. Por eso debemos de vivir sometidos bajo la mano poderosa del Señor, para que Él nos exalte y para que Él pueda producir en nosotros los frutos del Espíritu Santo y podamos ejercerlo con autoridad. Y se pueda manifestar el Señor a través de nuestras vidas, que de eso se trata, de que de gracia recibimos y de gracia damos. Ese es el Evangelio, el amar a Dios, el amar al prójimo, el tener generosidad.
Tenemos como ejemplo a ese niño que con 5 panes y 2 peces, qué gran milagro se provocó por obedecer a Dios, lo que Dios le estaba hablando a ese niño personalmente. Él entregó lo que tenía, y si nosotros entregamos lo que tenemos al Señor, Él va a hacer grandes milagros. Él va a multiplicar nuestros panes y nuestros peces, y vamos a ser de gran bendición para darle de comer a grandes multitudes. Y eso es a través de la obediencia. Dios pide que le obedezcamos, que nosotros podamos hacer ese pequeño sacrificio de negación para que Él se pueda manifestar y pueda obrar milagros a través de nuestra vida. Él quiere usarnos. Ninguno somos mayor que nadie, ni menor que nadie. Dios puede hacer lo mismo contigo que conmigo, o incluso hasta más contigo que conmigo. Por eso no te creas inferior, no dejes que por la desobediencia el diablo te engañe y te acuse y vivas en derrota de capa caída, sino que en esta mañana no lo pospongas más. Deja que el Señor sane tu corazón, deja que el Señor haga la obra y pueda levantarte de tu pecado y de tu tribulación a través de tu obediencia, a través de la decisión que tú tomes aquí en esta mañana. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos capítulo 13, versículo 14. Perdón. 13, versículo 1, perdón. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Amén? Amén. Sometámonos a las autoridades. No vivamos dando coces contra el aguijón, porque siempre saldremos mal parados. Tenemos muchos ejemplos y muchas historias en la Biblia de personas que han desobedecido al Señor y han acarreado condenación para su vida, y no han podido llegar a la tierra prometida como Moisés. Moisés se ensoberbeció, el Señor le dijo que le hablara a esa peña para que de ahí saliera agua y pudiera darle de beber al pueblo. Moisés se mosqueó y en vez de hablarle a la peña, cogió la vara y le pegó 2 varazos a la peña, y el Señor en su infinita misericordia, de ahí salió agua para darle de beber al pueblo, pero el Señor se enfadó con Moisés y le dijo: por cuanto no me has obedecido, te has ensoberbecido, no entrarás a la tierra prometida. Por eso, que no nos pase como a Moisés, gran hombre del Señor. Nosotros no le llegaremos ni a la suela de los zapatos, siendo sinceros, yo por lo menos. Pero aprendamos de este testimonio y de tantos testimonios que hay en la Biblia que alargaron el proceso de bendición del Señor en la vida de las personas. ¿Estás alargando ese proceso de bendición por la desobediencia? ¿Dios ha podido obrar más en tu vida, pero por no obedecer estás atascado? Que podamos pedirle al Señor que quite el palo de la rueda de nuestra vida y podamos avanzar hacia adelante, podamos proseguir hacia la meta, hacia el supremo llamamiento del Señor. Dice: porque los magistrados no están para infundir temor, para hacer el bien, sino
sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hagamos lo bueno y no tendremos miedo, porque la Biblia dice que el que ama, nada teme. El que ama, nada teme. El que ama al Señor por encima de todas las cosas no tiene nada que temer, porque está obedeciendo al Señor y vive confiado como un león. No hay nada que se le oponga, porque está haciendo la voluntad del Señor. Y no hay ley que se levante en contra de la voluntad del Señor. Por eso, qué bueno es de obedecerla. Porque el servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar y hacer lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. No solamente tenemos que obedecer porque el Señor nos lo manda, porque esto es cuadriculado, por ley. Esto tiene que ser por gracia. Esto tiene que ser por una gracia absoluta y solamente vamos a poder obedecer si el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros por nosotros mismos no vamos a poder ganar la batalla. Necesitamos que el Señor tome la rienda de nuestra vida para que podamos obedecer, para que podamos entender su propósito y su llamado. La Biblia dice que yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podemos hacer. Necesitamos llevar ese fruto, pero pegados del Señor, no por nuestra propia fuerza. Por nuestra propia fuerza no podemos, porque el Señor es la vid. El Señor es el que va a proporcionar el alimento en nuestra vida. Él va a traer la sabiduría. Todo aquel que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará pequeñamente o un poquito. Él la dará con abundancia. Porque tenemos un Dios generoso, no tenemos un Dios tacaño. Tenemos un Dios que lo da todo. Dio a su Hijo Jesucristo por amor a ti y a mí. Tenemos un Dios que lo da todo. Por eso nosotros tenemos que aprender de Él y darlo todo. O intentarlo por lo menos cada día. Pelear con nuestra carne, con nuestra concupiscencia y poder dejar que el Espíritu Santo tome el lugar que le corresponde. Para que podamos vivir alineados a la voluntad perfecta y agradable del Señor. Dice la palabra del Señor en Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Serás bienaventurado desde el momento que te pongas manos a la obra, de que cojas las herramientas del Señor y te pongas a trabajar con tu vida, con la tierra de tu corazón, empieces a abonarla para poder respetar a Dios y vivir en su sintonía. Poder vivir limpio de espinos, limpio de toda la chatarra que se nos apega de este mundo
y podamos meternos en ese horno de fuego y podamos quemar todo lo que no le agrada al Señor. Cada día debemos de meternos en ese horno para que de nosotros salga el oro refinado y podamos ser olor fragante al Señor. Que no seamos nosotros, sino que sea la gloria de Dios la que nos lleve cada día a hacer su voluntad. Y para eso, para que eso se provoque en nuestra vida, para que ese fuego, esa pasión crezca dentro de nosotros, nosotros tenemos que activarla cada día más y cada día más. Y pasaremos cada día a esa siguiente dimensión, cada día subiremos ese escaloncito que Dios nos pide. Y cada día percibiremos más al Señor, cada día escucharemos más clara su voz, su voluntad, porque cada vez va a haber menos de nosotros y más de Jesucristo. Amén. Y de eso se trata, que a través de la obediencia podamos obtener eso en nuestras vidas. Aleluya. Santo es el Señor. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ese es el amor de Dios y esa es la agradable y perfecta voluntad del Señor. Que nos amemos unos a otros como Dios nos ha amado y que podamos amar a Dios sobre todas las cosas, pero primeramente unos a otros. Porque ¿cómo digo yo que amo a Dios si no amo a mi prójimo? ¿Cómo digo yo que amo a Dios que no lo veo y no amo a mi prójimo que lo veo? Pero el Señor nos quiere llevar a otro nivel mayor que este, que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen, que podamos orar por los que nos persiguen. Y eso es hacer la voluntad del Señor. Golpear nuestra carne, golpear nuestra concupiscencia, aquellos deseos engañosos que nacen de nosotros. Debemos de lidiar una batalla cada día contra nosotros mismos y poder vencerla de la mano de Jesucristo. Amén. En obediencia. Amén. Dice en Romanos 5:19, Romanos 5, versículo 19, porque así, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Qué importante es tu obediencia. Qué importante es mi obediencia al Señor. Porque a través de mi obediencia, muchos pueden ser salpicados de bendición. O a través de mi desobediencia, muchos pueden ser afectados trágicamente. Por eso qué importante es tu obediencia, por tu familia, por tus hijos, por tu vecino, por las personas que tienes a tu alrededor, que podamos obedecer al Señor, porque así, por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. La repercusión que puede afectar por desobedecer, pero por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Amén. Que por tu obediencia muchos puedan ser constituidos justos. Amén. Tus hijos, tu familia, tu vecino, tu casa, tu alrededor, puedas salpicarlo de bendición con la palabra del Señor y a través de tu amor, a través de tu entrega, a través de mirar a la persona que tienes a tu lado, ver la necesidad y sin que nadie te diga nada, escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecerla y poder
cubrirla. Qué bueno que podamos tener la sensibilidad de parte del Espíritu Santo para poder obedecer cada día al Señor y poder renunciar a los placeres de este mundo y poder vivir una vida de santidad, una vida de entrega absoluta al Señor. Josué 1:8, Antiguo Testamento. Voy a ir terminando. Josué 1, versículo 8, dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que las cosas te salgan bien? ¿Quieres hacer prosperar tu camino? Obedece al Señor. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso no implica de que vamos a tener problemas, que porque decidas seguir al Señor van a ponerte una alfombra roja y todo va a ser de color de rosa. Todo lo contrario. Van a venir impedimentos, el diablo no va a estar contento con tu vida porque ya no te tiene, y va a venir un ataque diabólico total. Pero en ti está que tú te agarres al Señor, porque como compartía el hermano, el que está con nosotros es mayor que el que está contra nosotros. El que está con nosotros es mayor que el que está contra nosotros. Por eso debemos de tener confianza, debemos de tener una fe activa y una obediencia consultiva, inmediata y gozosa. Cuando Dios te pide algo, ¿cómo lo hace? ¿Lo haces gozosamente? ¿O lo haces a regañadientes? ¿O lo haces porque toca? ¿O lo haces por obligación? ¿O lo haces con alegría? Cuando Dios te dice: hermano, hermana, esto que tienes ahí, tienes que entregármelo, para que tu vida crezca, para que madures, para que prosperes. ¿Cómo obedecemos al Señor? ¿Tenemos el corazón preparado? ¿Tenemos nuestra mente preparada para decir sí, Señor? ¿O no lo pensamos? ¿O decimos, bueno, hoy no, mañana? Ya mañana hago la dieta. Hoy no, mañana. Antes que empiece el verano, hago la dieta para que cuando vaya a la playa no se me vea la barriga. ¿Eh? Tenemos que hacerlo ya, ahora. Yo el día que decidí entrar en remar, por un problema de droga, de adicción, decidí romper con todo de golpe. Fue un choque tremendo en mi vida, fue un impacto y un cambio de 180 grados, fue una lucha tremenda, pero recibí la bendición. Amén. Ser libre, amén. Libre del pecado, libre de la muerte, libre de la esclavitud. Y a eso es a lo que el Señor nos ha llamado. A través de la obediencia podamos ser libres, podamos recibir alegría, bendición, los frutos del Espíritu Santo. No hay nada mejor que eso. Ahí al lado hay una farmacia, pregúntale a ver si te venden amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Hay algo de eso ahí en la farmacia? Solamente Jesús te lo puede dar. Solamente el Señor a través de tu obediencia. Por eso qué bueno es que podamos obedecer al Señor. Que podamos ser cansinos obedeciendo al Señor cada día. Dice el Salmo 51, para ir terminando: Salmo 51, versículos 16 y 17.
Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contristo y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Amén. Porque no quieres sacrificio. Mayores que los sacrificios son la obediencia al Señor. El mayor sacrificio que tú puedes hacer al Señor es obedecerle. Es entregar tu corazón por completo a su obediencia. Mayor que cualquier sacrificio. Mayor que cualquier ofrenda. Mayor que cualquier cosa que tú puedas hacer humanamente. Es obedecerle. Ese es el mayor sacrificio que podemos hacer al Señor. Es la obediencia. Amén. Nos ponemos de pie y oramos por la palabra. Que el Señor nos dé la gracia para poder obedecerle a cada día. Para poder darle ese mayor sacrificio al Señor. Que es obedecerle. Es respetarle. Es tenerle siempre presente. Señor, te damos las gracias. No queremos posponerlo un día más, sino queremos entregar nuestro corazón a ti por completo, en obediencia, para que tu obra redentora venga con poder a nuestras vidas, sanando, restaurando, obrando tu propósito, estableciendo tu reino, tu justicia, a través de nosotros. Clamamos por tu reino, tu justicia, tu palabra, que sea establecida en todas las naciones. Allí donde no se puede predicar, que tú abras puertas. Allí donde la mano del hombre ha impedido que tu palabra fluya, Señor, que tú rompas con esa maldad, Señor, con ese plan diabólico. Queremos reprenderlo en el nombre de Jesús. Y queremos que tu libertad, la libertad de tu Espíritu Santo, fluya con poder en medio de nuestras vidas. Y allí donde no la hay, te pedimos que tú nos uses. Nos presentamos delante tuya como barro, para que tú nos moldes, para que tu obra redentora venga con poder, haciendo justicia, justicia en nuestras vidas, justicia aquí en esta ciudad de Ceuta, Señor, y en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, porque sin ti no podemos. Amén. Amén.